Bueno, queridos colegas, a ver, después de una charla que tuvimos y que no tuvimos mucho éxito con el sonido, a pedido de ustedes voy a tratar de hacer un paneo por el programa que les piden para rendir el examen, a ver si puedo colaborar en algo para clarificar algunos conceptos. El primer punto habla de la mediación y el concepto. Evidentemente que esto ustedes tienen varios libros, inclusive le hemos aportado nosotros desde redes la posibilidad de adquirir el material bibliográfico digitalizado, de tal manera que ya habrán estudiado el concepto de mediación de distintos autores. El estado de la mediación en el marco nacional y provincial se puede obtener fácilmente googleando la ley nacional y algunas leyes de distintas provincias para poder hacer un cuadro comparativo. Yo diría nos moveríamos con la ley de mediación de Capital Federal, la ley nacional de mediación, la ley de la provincia de Buenos Aires, la ley de Córdoba, podríamos tomar, bueno, también tiene ley Santa Fe, La Pampa, San Luis, y hacer alguna comparación entre leyes, pero no más de 3 o 4 leyes, si no se van a volver locos, y no es tan central, creo yo, a los efectos de un examen. Acá dice tipo de mediación voluntaria y obligatoria. Esto es una contradicción en sí mismo. No existe la mediación obligatoria. Existe la mediación de instancia obligatoria o de instancia voluntaria. La diferencia ya ustedes la deben conocer. Hay leyes que establecen la instancia de mediación en forma obligatoria previa al juicio con una sanción de multa a aquel que haciendo citado no comparece, y es necesario acreditar ante el juez de la causa para el inicio de la acción que se ha generado o un acuerdo de mediación o no se ha podido derribar la mediación o que ha habido incomparecencia, etcétera, etcétera. Pero esta es una instancia obligatoria. La mediación o continuar en la mediación es facultativo. El otro sistema es la posibilidad de que la mediación sea o no, en forma previa al juicio, elegida por las partes. El sistema de la instancia obligatoria ha sido pensado en casi todos los sistemas legales como una forma de poder publicitar la mediación frente a la presencia tradicional del juicio como forma de resolver el conflicto y el desconocimiento del método de la mediación. ¿Sí? La mediación judicial y la mediación privada también está siendo generalmente reglamentada por todas las normas, las que responden exclusivamente a un sistema monitoreado por el Estado previo al juicio y aquellas que tienen la opción de ser
digamos, hechas en forma privada. En el caso de Capital Federal, como forma de poder establecer una diferencia, al inicio, por allí por el año 96-97, comienza a hacer la mediación, se hacía por sorteo, y aquel que era sorteado era el mediador que intervenía, si era aceptado por ambas partes. Esto fue una primera forma de desarrollar la mediación. La mediación privada aparece con fuerza cuando la legislación, digamos, la autoridad de aplicación permite que una parte eh, elija al mediador, el requirente, y el mediador elegido podía mandar un telegrama de requerimiento al requerido, diciéndole que había sido elegido, pero proponiéndole una terna de 8 mediadores, en los cuales estaba él. Entonces, la parte requerida podía aceptar al mediador designado o podía elegir uno de los otros mediadores de la terna. Y esto generó una importante evolución de la mediación privada en Capital Federal. Respecto a la diferencia de la mediación con otras prácticas, bueno, yo diría que básicamente con la conciliación, porque la conciliación cabe la posibilidad de que el conciliador haga propuestas de solución, generalmente se hace mucho en la mediación laboral, y los conciliadores están versados en la temática laboral, por lo menos a través del sistema SECLO de Capital Federal. Los conciliadores laborales son abogados, especialistas en derecho laboral, que atienden en su centro de conciliación y que tienen una fuerte formación en, en derecho laboral. La otra diferencia con los otros métodos, yo diría que la facilitación es cuando un operador en resolución de conflictos trabaja con multipartes, en conflictos públicos o en conflictos que integran a muchas partes dentro de la zona de conflicto a abordar. Y bueno, y con el juicio o con el arbitraje, el tercero que interviene va a hacer una adjudicación de derechos, va a determinar quién tiene razón y quién no, y acá va a quedar afectado el protagonismo de las partes, ya que el, el juez dictará la sentencia y el árbitro dictará un laudo arbitral que es vinculante, salvo apelación. Bueno, respecto a las características de voluntariedad, neutralidad, imparcialidad, confidencialidad, informalidad, protagonismo de las partes, estructura de mediación, casos mediables y no mediables, comediación y distintos modelos de mediación, creo que ustedes tienen el material necesario para que yo no tenga que abordar estos temas. Respecto también al rol de la función del mediador, es interesante entender, digamos, que ustedes tienen material suficiente para abordarlo. Yo me detendría un poco por allí en el rol del mediador en cuanto a poner fuerza a una presencia empática, no directiva, con desde el enfoque que le hemos dado nosotros en nuestras formaciones, como una mirada sistémica de su intervención, que le permite manejar hipótesis de solución sin direccionar desde sus propias creencias y depositaciones a la mediación.
Eh, el poder del mediador es un poder, a mi criterio, delegado por las partes a través del contrato procesal que es el discurso inicial acordado por las partes, o sea, el encuadre definitiva del proceso. Creo que los abogados deben ser presentados como soporte técnico de las partes y las partes como protagonistas directas. Hay algunos videos que donde esto ocurre, por ejemplo el video de la herencia, que podemos subir el enlace a YouTube a los efectos de que ustedes vean cómo opera el mediador con las partes. Por lo menos mirando la primera escena, la primera y segunda escena del video. El relato de las partes, acuérdense, en general suele ser que se le da la palabra a una y a la otra se le pide que preste atención, que se le facilita lápiz y papel para que pueda anotar. Generalmente es desbordado y es parte, digamos, de la lógica comunicacional de personas que están en una situación de crisis, que no puedan, digamos, responder a este formato, y la imposición de este formato es una intromisión en el protagonismo de las partes, a mi criterio. Por lo tanto, generalmente un mediador hábil, más allá de que las partes no respondan a que una habla y la otra escucha y ambas hablen y se interrumpan y digan cosas, puede intervenir con un parafraseo equilibrador e integrador de conceptos que las partes no escuchan, pero que están siendo un reconocimiento de una a la otra como interlocutor válido, bajar los decibeles y permitir el armado de la primera narrativa o del relato, que va a ser la base para poder empezar a analizar el mapeo del conflicto. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, a ver, habíamos hablado, estábamos en el mediador, el poder, las partes y los abogados. Bien. La organización de la mediación, el encuadre del trabajo. Acuérdense que el encuadre venía de la psicología del trabajo social. Es una forma de establecer el límite entre lo permitido y no permitido en la mediación. Es todo lo que se expresa dentro del discurso, y sobre todo va a tener cuidado en las constantes espaciales, temporales y funcionales. Espaciales es el lugar físico donde se va a desarrollar, o los lugares donde se van a desarrollar la mediación, lo sucesivo en caso de traslados. El temporal, una cierta razonabilidad en el tiempo que va a demorar el proceso, sobre todo en la primera reunión, donde las partes desconocen de qué se trata. Y funcional serían todos los aspectos que ya hemos hablado, como la confidencialidad, voluntariedad, imparcialidad, protagonismo, respeto, etc. La presentación del mediador y de las partes también forma parte mucho de la bibliografía que ustedes tienen. La exploración preliminar es una introducción que hace Patricia Arechaga, que permite, con preguntas yo en tal caso voy a subir un Power donde se habla de todos estos temas, y queda como muy sencillo leerlo rápidamente. Esta exploración preliminar tiene que ser cuidadosa de no introducir el conflicto con preguntas muy abiertas, como ¿qué saben ustedes de la mediación? ¿Cómo llegaron hasta este lugar? ¿Quién los derivó? ¿Han tenido experiencias anteriores? Sirve para poder detectar de alguna manera las primeras indicios de cuál es la situación que los trae, pero además ver la interacción entre las partes para poder determinar comunicacionalmente si vienen con cierta capacidad de entendimientos,
si vienen más en un problema de relacional que de contenido, etcétera, etcétera. Bueno, el discurso de apertura tiene una amplia bibliografía y el acuerdo de confidencialidad, en tal caso, si ustedes quieren, también vamos a subir un modelo de acuerdo de confidencialidad a la nube para que ustedes lo puedan ver. El relato, bueno, el concepto de escucha activa es un concepto que ustedes lo tienen ampliamente desarrollado. Acuérdense que no solamente es oír, sino escuchar, y escuchar la coherencia entre lo digital y lo analógico, o sea, entre lo verbal, las posturas, los gestos, las actitudes y el contexto. Y sobre todo el contexto, no solamente el contexto físico donde están, sino desde dónde provienen las partes, según el tipo de conflicto. ¿Sí? Es muy interesante, sobre todo en mediación familiar y también en mediación penal, conocer los marcos contextuales de los cuales provienen las partes, tanto lo socioeconómico como la conformación familiares, como el ciclo de evolutivo de cada individuo o los ciclos de vida de las familias. Bien, el mapa del conflicto se va organizando en la medida que nosotros vamos escuchando el relato de las partes y podemos determinar cuáles son las demandas, cuáles son los intereses que están en juego. Podemos definir si se trata de un problema más de relación que de contenido. Podemos determinar cuáles son los actores primarios y secundarios, los terceros significativos que pueden estar generando influencia dentro del sistema. Hay un libro de Soler muy nuevo que se llama Mapa de Conflicto. Para aquellos que quieran profundizarlo pueden analizarlo y es muy interesante. Bien, estábamos en la organización de la RAM. A ver. Bueno, la construcción del clima, me parece importante considerar que los centros de deben contar con, hemos dicho, los cursos, con las paredes con colores pasteles, nada agresivo. Yo sugiero mesas redondas de vidrio que permitan ver los movimientos corporales debajo de la mesa, cuadros que no sean escenas que tengan cierta apología, en fin, un clima dentro de lo posible, lo más contenedor. Obviamente esto estamos en las condiciones de posibilidades institucionales o privadas de poder digamos, disponer de los fondos para generar un centro de mediación debidamente aclimatado. Bueno, después habíamos dicho el mapa del conflicto. Bueno, respecto a parafraseo, preguntas cerradas, abiertas, circulares, realmente están todas. Las que son coercitivas serían, a mi criterio, porque yo esta definición no la tengo desde el punto de vista de la doctrina en este momento, pero serían aquellas que de alguna manera el mediador cuando pregunta está también estableciendo dentro de la misma pregunta un grado de coerción o de influencia en las partes, y también están muy vinculadas a las preguntas dirigidas, ¿no? Supongamos que un mediador preguntara si tú desarrollas tal conducta y esto genera tal respuesta, ¿en qué lugar te encontrarías? Posiblemente en la construcción de si tú generas tal conducta y esperas tal respuesta, la construcción de las dos propuestas anteriores llevan a una consecuencia necesaria en donde la parte queda cerrada en una respuesta que de alguna manera la condiciona.
Estas cuestiones son las que hay que tener cuidado. Y las facilitadoras en realidad son todas aquellas que permiten abrir la reflexión y que permiten generar circularidad hacia otros tiempos, personas o lugares desde la mirada posicional de las partes. La cuestión de posiciones, intereses y necesidades del esquema de Harvard, también vamos a subir un power para que ustedes tengan un paseíto rápido por el tema. Los tipos de necesidades están dentro de la pirámide de Maslow, que ustedes la pueden googlear. Maslow se escribe M-A-S-L-O-W. Bueno, la pirámide de Maslow es la que establece los tipos de necesidades, de las necesidades básicas, hasta la máxima necesidad digamos, de la pirámide, que es la de la autoestima. Y los tipos o categorías de intereses son los intereses, ¿se acuerdan? Comunes, diferentes u opuestos, que están dentro de la bibliografía de Sí de Acuerdo u otra bibliografía de Ulrich o de Fischer, pero también vamos a subir un power para que ustedes digo power para que tengan eso más sintetizado y rápido para ver. La agenda de trabajo, que es trabajada mucho por Moore, explícita y oculta, se refiere a aquellos primeros datos que se van generando a través del relato y que el mediador toma, recepta y escucha y va generando su construcción del mapa de conflicto, y que de alguna manera va a dar lugar al armado de una agenda temática. Esta agenda temática primero va a ser oculta, o sea, va a ser algo que el mediador va construyendo hacia sí mismo, digamos. Pero cuando luego en privada, por ejemplo, comienza a explicarle a las partes, pareciera ser que conforme lo que hemos conversado, corríjanme si me equivoco, ustedes estarían interesados en desarrollar toda esta temática, y las partes van consensuando o no lo que el mediador ha construido como agenda oculta, esto va a dar lugar a la agenda explícita. Bueno, todas las herramientas, legitimación, connotación, reconocimiento, empower, etcétera, también van a ser objeto de un power que vamos a subir de herramientas que por su sencillez y por su simplicidad les va a ahorrar al momento de hacer el repaso de tener que leer todo el material. Lo mismo pasa con las reuniones conjuntas y privadas. El criterio para convocar a reuniones privadas tiene que ver con situaciones donde de repente se produzcan escaladas de conflicto, donde haya necesidad de aclarar algún concepto que las partes están virtiendo en la conjunta y que no es demasiado claro y que genera una confusión, inclusive para el propio mediador. En caso de emocionalidad, de emociones fuertes, o también para poder investigar o, digamos, usar cuando existen algunas opciones, poder usar la opinión de una u otra parte del tratamiento de estas opciones para poder, digamos, luego establecer puntos comunes, evitando que el tratamiento de las opciones se convierta nuevamente en una escalada de conflicto. El replanteo, reformulación y recuadro del conflicto. En realidad, acá hay como temas diferentes, temas diferentes puestos en estas tres formulaciones. Yo creo que el replanteo del conflicto se produce cuando el reencuadre del conflicto se produce cuando las partes se salen del encuadre en forma ostensiva
y el mediador necesita recordarles que existe el encuadre para que vuelva nuevamente a la, digamos, al límite de lo permitido y posible dentro de la mediación. Recuerden ustedes que el mediador carece de un poder que no provenga de la voluntad de las partes. Él está allí porque las partes aceptan que él los asista en una negociación. Por lo tanto, cuando él establece la propuesta de encuadre, las partes lo aceptan, las partes mismas están aceptando los límites y si ellas los traspasan, el reencuadre implica nada más que un recordatorio de lo acordado que establece el límite entre lo permitido y lo no permitido. Esto permite que haya contención y límite en manos del mediador como herramientas provistas por el propio encuadre. El replanteo del conflicto conforme el esquema de Harvard responde a una pregunta que es ¿cómo podemos hacer para satisfacer los intereses de la parte A consistentes en tales y tales y a su vez los intereses de la parte B consistentes en tales y tales? Esta pregunta de replanteo, que está dentro del esquema de Harvard, da lugar al generamiento de un torbellino de ideas o al generamiento de opciones. Acuérdense que las opciones son aquellas ideas tentativas que no implican cerrar el acuerdo y que generan una posibilidad de establecer una multiplicidad de ideas de las cuales luego se irán filtrando aquellas que puedan llevar a una propuesta a través de los criterios objetivos y las alternativas. Esto lo doy por un tema seguramente ya muy estudiado por ustedes. El trabajo del MAN y del PAN es interesante, según lo plantea la misma Patricia Arechaga, manejarlo junto con la determinación de los intereses y el generamiento de las opciones. Pero tener digamos, una idea muy clara de cuáles son las alternativas posibles fuera de la mesa de negociación, ayuda a una rápida, a un rápido trabajo inclusive para poder analizar las posibilidades del conflicto en sí. Bueno, el acuerdo desde ya tiene las formas tradicionales de un convenio, con todas las características de un contrato, y cuando acaban los acuerdos provisorios y definitivos totales y parciales, sustanciales y procesales, se responde un poco a lo que hemos visto aquellos que se han formado conmigo en forma bastante definida. Los acuerdos provisorios son acuerdos instrumentales que se desarrollan dentro de la mediación a los efectos de establecer, digamos, cuartos intermedios, algunas tareas para la casa, algunas búsquedas de información. Entonces se hacen de forma provisoria y a veces escalonada. Por ejemplo, en el caso de mediación familiar, cuando estamos en la etapa del predivorcio, o sea, el divorcio reciente, con muchas emociones presentes y queremos escalonar la mediación a los efectos de que vayan tranquilizándose y desarrollándose de forma paulatina algunas tareas hasta poder ingresar a un campo más seguro para un acuerdo definitivo, que sería aquel que se manda a homologación. Va a ser total si abarca toda la temática, por ejemplo, cuidado de los niños, protección económica de los niños, pues digamos todo lo que sería el plan de familia conforme en la nueva ley. Y si tocara alguno de los temas del plan de familia, por ejemplo, días de contacto del padre con los niños, de la madre con los niños, y el resto no, el resto de lo que se prevé en el plan de familia no, entonces allí estaríamos frente a un acuerdo parcial. Sustanciales y procesales son si se trabaja sobre el fondo de la cuestión o sobre cuestiones de proceso.
Por ejemplo, acuerdos procesales serían cuando donde se decide ampliar el proceso, ampliar los tiempos, modificar, eh, por ejemplo, levantar el concepto de la confidencialidad de las partes. Hay acuerdos donde, sobre todo en el terreno civil y comercial, donde se exhiben documentaciones y allí es necesario levantar la confidencialidad, porque si no, esta documentación no podría ser útil en una instancia judicial ulterior. Eh, bueno, la participación del mediador y los abogados, nuevamente les digo que voy a subir el video de la herencia, que esto puede ser de mucha ayuda, porque allí hay una presencia de abogados. La homologación, en el caso de Mendoza, requiere, en materia de mediación familiar, requiere la homologación del juez de familia de turno, diferente a Buenos Aires, donde la facultad homologatoria del juez ha sido delegada en los mediadores, que son letrados, y entonces la ejecución del acuerdo puede ser desarrollada sin recurrir a la vía judicial, a la homologación judicial, en forma directa con la sola firma del mediador matriculado, que repito, es abogado. Eh, bueno, respecto a las cláusulas de revisión, muchas veces en los acuerdos existen cláusulas de revisión u otras que se llaman compromisorias, donde las partes, en caso de dudas o de nuevas situaciones producidas en la cuestión acordada, deciden volver a mediación previo al juicio. Los honorarios van a depender mucho de la implementación legal que establece los organismos de aplicación. Cuando son honorarios privados, yo particularmente sostengo que debe establecerse un valor horario, pero también un porcentaje mínimo del 2% sobre el capital reclamado en caso que existieran montos, porque en la alta cuantía esto implica una diferencia importante para el mediador y el trabajar cuestiones de alta cuantía requiere de mucha pericia. Las estrategias para superar situaciones de estancamiento y las herramientas. Bueno, en las situaciones de estancamiento pueden generarse básicamente en la escalada de conflictos o en la presencia de emociones, de emociones fuertes, o en situaciones, digamos, de, de cierta violencia preexistente. Yo no sé exactamente las herramientas que se refieren acá. Generalmente lo que yo utilizo mucho es continuar las reuniones en privado, establecer cuartos intermedios, establecer pausas, pasar a privadas para la contención emocional de las partes, o bien continuar totalmente en reuniones privadas hasta llegar a un acuerdo. Yo creo que la reunión privada es una herramienta muy importante en situaciones difíciles. También está como posibilidad el desarrollo del texto único, que ya, digamos, subvierte la posibilidad de considerar que sea una mediación y se acerca más a una facilitación con cara de arbitraje. De todas maneras, no sé si en el marco de este examen hablar del texto único sea conveniente o sería meterse en camisa de 11 varas. Bueno, la mediación familiar es bastante amplio el tema. Los temas que abordan, bueno, esto tiene mucho que ver con estar muy al tanto de cuáles son las reformas del Código Civil. La conciliación judicial laboral,
yo diría que habría que entrar un poco en la ley para entenderlo bien. Yo creo que la más clara es la ley de conciliación de la capital federal, donde ustedes pueden tener una respuesta bastante puntual a todos estos aditamentos. También está el Tratado de Caivana y Padilla, que es muy bueno para poder profundizar. Y lo mismo con mediación penal, que ya son temas que tienen que ustedes abrevarlos en los libros específicos para conocer por lo menos los aspectos básicos, salvo que hayan hecho alguna de las formaciones de especialización, en cuyo caso el material provisto por redes es bastante amplio. Es posible también que subamos un Power de mediación familiar, otro de mediación penal, de conciliación laboral no, porque no lo tengo desarrollado. Y con esto espero haber hecho un paneo que los ayude, y en cualquier caso, toda duda que exista, mandando un correo a info@redesalternativas.com.ar, inmediatamente será respondido. Ustedes contarán con el material de apoyo bibliográfico que requieran. Espero haber sido amplio, espero haber respondido a las inquietudes de los colegas que me han requerido esto en forma constante. Les deseo muy buena suerte y los espero como un par en pocos meses, trabajando en la mediación en Mendoza y haciendo fuerza para que tengamos la ley de mediación prejudicial. Un gran abrazo, mi afecto y mis mejores deseos en este emprendimiento que van a intentar.